Hola hermanos, muy buenas noches. La verdad le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder volvernos a reunir como iglesia por medio de por este medio. Y pues también muy contento por todos los temas que hemos estado viendo, temas muy importantes, muy interesantes, y sobre todo lo que tiene que ver completamente con el gobierno de Dios, con la administración de Dios, todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios quiere que eh, colaboremos con Él, que su iglesia, que su cuerpo colabore con Él. Y pues los últimos temas que hemos visto han estado muy interesantes, espero que los hayan estado repasando, los versículos que hemos estado viendo, que los comenten, que ustedes traten de estar estudiando sobre estos temas que hemos estado viendo, estar orando con eso. El último tema que vimos estuvo muy interesante sobre el tratar con el pecado. Es algo fundamental para los hijos de Dios que estemos poniéndonos continuamente a cuentas con Dios para, para poder seguir avanzando y sobre todo lo que el Señor quiere, ¿no? Tener un cuerpo santo, una amada, una iglesia que se santifique cada vez más. Y precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esto y es cómo salir del sistema de este mundo. Son temas, hermanos, que completamente tienen que ver con nuestro diario vivir, con cómo estamos viviendo como hijos de Dios. Y la verdad son temas muy, pues, delicados o que se tienen que ponerle mucha atención sobre todo. Así es de que, bueno, pues vamos a tomar un tiempo, unos minutos para orar, para poner en manos de Dios este tiempo y que el Señor nos dé gracia para poder entender lo que vamos a ver en este tema tan importante. Bueno, Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, el cual nos permite reunirnos, Señor, en espíritu como iglesia, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que en esta noche, Señor, tú nos hables, Señor, que nos abras las escrituras, que nos dé revelación de tu palabra, que podamos tener luz, Señor, de lo que vamos a ver el día de hoy, que podamos conectarnos contigo en el Espíritu, Señor. Mientras se va hablando cada palabra, cada versículo, que tu Santo Espíritu, Señor, haga su parte para que podamos conectarnos contigo, Señor, lo que quieres mostrarnos en esta noche, Señor. Te rogamos, Señor, por gracia para entenderlo, Señor, que no nos distraigamos, Señor, y que podamos estar atentos a tu voz, Señor. Te pedimos que nos visites, Señor, en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, este tema es bien interesante, cómo salir del sistema del mundo. Miren, lo interesante de esto es cómo salir de este sistema del mundo. ¿Por qué decimos salir de él? Porque la verdad estamos inmersos en este sistema del mundo. La verdad estamos ya metidos en el sistema de este mundo. A veces nosotros sin saberlo, a veces sin estar conscientes de ello. El mundo, a través de la operación de Satanás, en toda la manera en que está obrando y operando en este tiempo, lo está haciendo de una manera muy sutil, hermanos, y es algo que a veces nosotros ni nos damos cuenta, pero ya estamos metidos en ello. Anteriormente, en temas anteriores, vimos cómo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ir determinando y nos va a ir dando luz de todas estas cosas, nos va a ir alertando de precisamente cuando estamos ya metidos en todo el mover de este mundo, y precisamente el mismo Espíritu es el que nos va a ayudar a poder ir saliendo de todo esto. Para ello, pues ahorita vamos a ir viendo cómo es la operación de Satanás, cómo él opera de una manera muy sutil, y pues si nosotros estamos metidos ahí, cómo podemos salir de este sistema del mundo, el cual Satanás está obrando, está operando desde hace mucho tiempo, de una manera tan sencilla, pero que nos envuelve a todos. Entonces, para ello quiero que vayamos a las Escrituras. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, vamos a ver cómo aquí nos empieza a hablar de cómo tener cuidado de esto.
Y fíjense bien este versículo de Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí como empieza este versículo, hermanos, nos habla de unas almas adúlteras, o sea, ya hay una adulteración, ya hay algo que está contrario a Dios. Y dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Imagínense, hermanos, cuando ya estamos inmersos en todo este sistema del mundo, cuando ya estamos metidos ahí, quiere decir, hermanos, que ya estamos teniendo una enemistad contra Dios, porque Dios no quiere que amemos este mundo, el Señor no quiere que vayamos a favor de todo lo que está operando en este mundo. El Señor quiere que vayamos de acuerdo a lo que dice o a lo que establece su palabra. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con su gobierno, eso es en donde tenemos que estar caminando. Pero lamentablemente, hermanos, como les decía anteriormente, Satanás se ha encargado, hermanos, de una manera tan sutil de irnos involucrando, irnos metiendo en el sistema de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que opera en el sistema? Lo principal que opera en el sistema de este mundo. Este mundo, hermanos, lo que ofrece es que quiere hacer personas fuertes, personas autosuficientes, que sean personas que se valgan por sí mismos. ¿Y esto a qué nos va a llevar, hermanos? A que nos hagamos totalmente independientes y alejados completamente de Dios. Lo que Satanás quiere es que seamos autosuficientes y que no dependamos de Dios. Y por el contrario, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos completamente bajo la cobertura de Dios, que estemos en una dependencia total del Señor. Entonces, aquí, si se dan cuenta, hay dos aspectos completamente contrarios. Uno, que lo que el mundo ofrece, este sistema que ofrece el mundo, es que quiere que seamos fuertes, quiere que seamos autosuficientes, quiere que nos valgamos por nosotros mismos. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Ahora, con todas las redes sociales, con todos los sistemas que van dando mayor facilidad para que tú tengas acceso a toda la información, ¿qué es lo que está creando? Que ahora cualquier persona, sin haber pisado una escuela, puede hacerse autodidacta, puede hacerse muy profesional en muchas cosas, de acuerdo a toda la información que está ahí a la mano para que tú puedas hacer uso de ella y entonces hacerte completamente independiente, hacerte autosuficiente, y es lo que este mundo está ofreciendo en este tiempo. Ya últimamente lo que se está viendo ahora es que tú puedes ser experto en cualquier cosa, puedes ser experto en cualquier tipo de actividad, bajando algunos planes, algunos aspectos que te ofrece Internet y te dan ahí cosas muy express, muy rápidas. ¿Y qué es lo que está haciendo este mundo? Llenándote de conocimiento, llenándote de todo ese tipo de cosas para que tú digas, tú tienes que ser una persona de éxito, tú tienes que salir adelante, nadie te tiene que decir nada, tú tienes que estar por sobre todas las personas, ¿no? Entonces todo esto, hermanos, crea un ambiente muy, muy dañino que va contrario completamente a lo que Dios está estableciendo. Y ahorita vamos a ver algunas características de eso más adelante. Pero lo primero que tenemos que poner atención, hermanos, es esto. Cómo el mundo está trabajando, operando en la información que nos dan día con día, en todo lo que nos ofrece, en los planes que nos ofrece. Te dicen, no, tú puedes tomar este curso y casi te lo regalan o te lo dan muy barato, o hay algunos que son gratis, de tal manera que te vayan involucrando, de tal manera que te vaya siendo atractivo. Y tú vas haciendo uso de todas esas cosas, empiezas a llenarte de conocimiento, empiezas a tener altivez, empiezas a tener orgullo en muchas cosas y prácticamente caímos en el sistema de este mundo. Entonces es muy delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque empieza a haber una contaminación, empieza a haber un aspecto muy refinado, empieza este sistema a trabajar de una manera tan fina que te empieza a seducir. Te empieza a decir, no, mira, tú tienes que aprender esto y tienes que aprender lo otro. Y mientras más cosas vayamos aprendiendo,
más autosuficientes nos vamos haciendo, más personas te dicen, no, es que tú tienes que ser una persona de éxito y ¿qué es lo que ofrece el mundo? Éxito igual a pesos, ¿no? Y estatus, y que tú tienes que tener una mejor posición, tú tienes que estar viajando, conocer el mundo, tener todo lo que tú quieras. Son aspectos, hermanos, que te va envolviendo el sistema de tal manera que cuando ya acordamos, ya estamos metidos en ello. ¿Por qué? Porque opera de una manera muy sutil. Y fíjense bien, vamos a la palabra y cómo aquí en el libro de Juan, vamos a Primera de Juan, como también aquí nos empieza a hablar la palabra de aspectos que hablan de esto mismo, de este mismo tema que estamos viendo. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 y 16. Nos dice aquí la palabra, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, este sistema, ¿qué es lo que te empieza a ofrecer? Que tú empieces a involucrarte de tal manera que cautiva primero tu corazón. Como cautiva tu corazón, entonces estás atrapado completamente en eso y entonces empiezas a amar todas esas cosas. Empiezas de repente a querer tomar un curso y luego otro, empiezas a sentirte autosuficiente, empieza tu corazón a cambiar, empiezas poco a poco a alejarte de Dios porque ya estás metiéndote cada vez más tiempo metido en esto y aquí nos alerta el Señor, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremendas palabras. Luego dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, aquí es algo bien importante que tenemos que poner atención. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Si vemos con detenimiento y analizamos cada aspecto que va ofreciendo este mundo, cada cosa tan sutil que nos va ofreciendo, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que nos provoca? Provoca precisamente esto, que haya un deseo en nuestra carne, que haya aspectos en donde la carne empieza a buscar la manera de ser satisfecha. Y entonces empieza a operar este sistema por los deseos, empieza a entrar, dice aquí la palabra, por los ojos, y luego dice que viene una vanagloria de la vida. Esta vanagloria de la vida, ¿qué es lo que nos hace? No, es que tú tienes que ser excelente, no, es que tú tienes que tener las mejores posiciones, no, es que tú tienes acceso a todas estas cosas y tú puedes lograrlo. Y empiezan a meterte cosas, ideas, situaciones en donde tú te le empiezas a creer y ya no, sí, no, es que yo tengo que ahora manejar un mejor estatus, no, es que yo ya tengo que tener un mejor empleo, no, yo ya tengo que tener mi automóvil, ya tengo que tener una mejor casa, ya tengo que estar haciendo viajes y una serie de cosas y cada vez va siendo mayor la exigencia de este mundo que te va ofreciendo aspectos para que tú cambies todos los deseos de tu carne. Cada vez va siendo más atractivo, cada vez va siendo aspectos en donde tienes más deseos y más, y es algo, hermanos, que se vuelve inagotable. Todo esto es lo que ofrece el mundo, pero dice aquí que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces es algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense bien, si nosotros retomamos todo lo que tiene que ver con la historia con respecto al hombre, fíjense que hay tres características que predominan en todo este aspecto del sistema del mundo, hermanos. Y es en donde Satanás sabe, las conoce y es en donde está atacando de una manera principal. Estos tres aspectos o tres características que Satanás sabe que tienen que ver con el hombre son la provisión, la protección y el placer. Y dense cuenta, hermanos, ¿qué es lo que este sistema de este mundo ofrece? No, pues es que el hecho de que tú tengas protección, o sea, el hecho de que tú tengas completamente todo un aspecto económico que te va dando cierta seguridad, cierta protección. Tú te sientes seguro, tú te sientes
completamente tranquilo cuando hay un respaldo económico en donde tú dices, ah, no, pues yo con esto ya me puedo comprar ciertas cosas, ya puedo tener una cierta casa en una cierta área, y tratas de buscar a lo mejor las mejores colonias, tratas de buscar la mejor casa, la que esté mejor protegida, la que esté, porque estás buscando esa protección. Luego buscas una provisión, que siempre tengas acceso a todo lo que tú desees, que tengas tú siempre dinero, que tengas tú siempre lo necesario para cubrir todas tus necesidades. Ahí nos habla de la provisión. Y luego viene el aspecto del placer. Si te das cuenta, hermanos, continuamente somos bombardeados día con día con toda la información, ¿no? Que ya probaste esto otro, y mira, ahora te presentan ciertas películas, te presentan ciertos viajes, te presentan cierta ropa, te presentan ciertos autos y ciertos tenis, y te empiezan a bombardear de una cosa y de otra y de otra y de otra, de tal manera que lleve tu carne a satisfacer todos esos placeres. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, este sistema del mundo nos está llevando a todas esas cosas. Entonces, Satanás sabe que el hombre necesita protección, Satanás sabe que necesita una provisión y necesita un placer. En esos tres aspectos, Satanás está trabajando de una manera continua, trabajando. Y ¿cuál es lo importante de esto, hermano? Que al principio, si nos damos cuenta, Dios es el que proveía estas tres características en el hombre. No sé si ustedes recuerdan en el Edén con Adán. ¿Qué era lo que hacía Adán cuando Dios le suplía todas las cosas? Prácticamente Adán estaba bajo la protección de Dios. Dios era el que le sustentaba de todas las cosas cuando estaba ahí en el huerto del Edén. ¿Y cuál era el placer de Adán? El placer de Adán era Dios mismo, hermanos. Había un placer de poder estar en una relación continua con Dios. Entonces ese aspecto del placer era satisfecho por medio de Dios en Adán. Entonces toda la protección venía por parte de Dios. Todo lo que tenía que ver con las provisiones eran dadas por parte de Dios, y el placer de poder estar en ese continuo relación con Dios daba un placer impresionante a Adán. Entonces, desde el principio Dios era el que proveía esas cosas, pero ahora, ¿qué es lo que hizo Satanás? Empezó a cambiar todos los aspectos, los empezó a mover de una manera diferente, de tal manera que hizo una relación anormal de Dios con el hombre de una manera muy diferente a como era antes. ¿Y esto por qué, hermanos? A causa del pecado que entró en el hombre, a causa de que el hombre fue corrompido. Entonces empezó a cambiar todos estos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué fue lo que empezó a hacer con esta corrupción en el hombre? Adán, ¿qué fue lo que empezó a hacer al principio, hermanos? Lo primero que empezó a darse cuenta es de que estaba desnudo. Entonces él buscó la manera de suplir esa parte. Y bueno, ya conocemos toda la historia, que después Dios le dijo que ahora tenía que trabajar, ahora tenía que estar buscando su sustento, lo saca del huerto del Edén, y entonces todas las cosas se modificaron, todas las cosas cambiaron. ¿Por qué, hermanos? A causa del pecado. Todo esto tiene que ver, hermanos, a causa del pecado. Cuando hay pecado en el hombre, hermanos, empieza a haber una vida anormal con Dios. Y esto es precisamente lo que quiere hacer Satanás, hermanos. Satanás busca la manera de seducirnos, busca la manera de alejarnos de Dios, que nuestra relación con Dios no sea de la manera correcta. ¿Por qué? A causa del pecado. Date cuenta, hermano, y lo vimos en la vez anterior cuando empezamos a ver el tratar con los pecados. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, siempre tratamos de escondernos de Dios, tratamos de alejarnos de Dios, tratamos, no de una manera consciente, sino inconscientemente hacemos esto. Cuando hay pecado en nuestra vida, empezamos a ver un alejamiento en cuanto a la relación con Dios. A veces ya no queremos leer la palabra, a veces no queremos orar.
Por eso les decía yo la vez pasada que era tan importante, hermanos, que nos acercáramos a Dios, a pedir perdón por nuestros pecados para poder estar limpios para con Dios, y entonces la relación de Dios con el hombre se hace de una manera perfecta, se hace de una manera adecuada, porque ya no existe pecado, ya no hay ahí aspectos de que nos estemos escondiendo de algo. Dios es bueno y Dios es fiel para perdonar nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Y tenemos este poder que Dios nos ha dado de poder arrepentirnos de nuestros pecados y entonces restaurar esta relación de Dios con el hombre. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, hermanos, a traer a corregir la relación de Dios con el hombre a causa del pecado que había en el hombre. Entonces Cristo viene, derriba todas estas cosas y Él permite que haya una perfecta relación de Dios con el hombre por medio de la sangre de Cristo. Él restauró todas estas cosas. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, Satanás quiere envolvernos en esto. Satanás quiere meternos en este sistema del mundo que tiene que ver completamente con el pecado. Y ahí, hermanos, es donde tenemos que salirnos, ahí es donde tenemos que zafarnos. Tenemos que irnos dando cuenta, irnos dando cuenta cómo Satanás está operando. Miren, vamos a leer unos versículos que están en el libro de Génesis, que son bien importantes porque podemos observar cómo desde el principio, cómo el hombre empezó a caer en problemas para con Dios y vemos de dónde salen todos estos aspectos de los cuales Satanás utilizó para que el hombre empezara a hacerse autosuficiente o independiente. Miren, vamos al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 14. Muchos ya conocen esta historia, que es la historia de Caín. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Dice aquí la palabra. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Acuérdense que aquí Caín ya había matado a su hermano Abel, y Dios había juzgado a Caín por esto que había hecho. Le había preguntado Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió, pues que yo qué sé, dice, yo soy acaso guardia de mi hermano. Entonces por eso Dios saca a Caín de ahí, dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, dice, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dice, y le respondió Dios, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dice, entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dice, salió pues Caín de delante de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Hermanos, pongamos mucha atención en esto porque esto es fundamental para poder entender el sistema de este mundo, cómo opera este mundo, y Satanás está atrás de todo esto. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a Dios a luz, y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Aquí pongamos mucha atención, dice, el cual fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí esta descendencia y aquí estos hijos que de repente aparecen en escena, que son Jabal, Jubal y Tubal-Caín, estos 3 hombres representan precisamente lo que platicábamos hace un rato, lo que era la protección, la provisión y también el aspecto del placer. Miren,
Aquí Jabal dice que él fue padre de todos los que habitaban en tiendas y que criaban ganados. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que empieza a ver? Este aspecto de la provisión, de tener los ganados, de tener ahí todos estos aspectos de generar todo lo suficiente para que ellos se puedan sustentar. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual dice que eran padre de todos los que tocaban arpa y flauta. El hecho de que empezaran a tocar arpa, flauta y todo, ¿qué tiene que ver, hermanos? Tiene que ver con el placer, tiene que ver con ese aspecto de satisfacer la carne, un aspecto de la distracción. Acuérdense, hermanos, que ahora en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que más Satanás ha atacado? De que el hombre está distraído con una cosa y con otra y con otra. De repente te presentan películas, de repente te presentan cortometrajes, de repente te presentan anuncios, de repente te presentan tantas cosas en internet, hermanos, que mantienen completamente distraído al hombre. En vez de que el hombre esté pegado para con Dios y retomando todas las cosas que Dios quiere que entendamos y que le conozcamos, Satanás quiere distraernos, distraer toda nuestra atención, de tal manera que el mayor tiempo posible podamos estar distraídos en esta satisfacción, en este aspecto de distraernos con todo lo que tiene que ver en nuestra carne, con esos deseos de entretenimiento. Y esto es algo que tenemos que tener bien conscientes. Y por último, el hermano Tubal Caín, que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Empezaron a construir armas, empezaron a construir aspectos de cómo defenderse, y eso habla de una protección para que puedan estar seguros. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres hombres, Tubal Caín, Jubal y Jabal, fueron los aspectos que empezó el hombre desde ese entonces a tratar de hacerse autosuficientes, con la ganadería, con siendo artífices, con todos los aspectos que vimos aquí, que criaban ganados, que tocaban el arpa, las flautas y todas estas cosas que ellos hacían. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahí? Hacerse autosuficientes, hacerse independientes de Dios. Y precisamente es lo que Satanás quiere hacer, que Satanás empieza a diseñar estas formas, hermanos. Satanás empieza a buscar la manera tan sutil de empezar a torcer las cosas, de empezar a buscar la manera en que como el hombre se haga independiente, completamente independiente, y hacer a un lado a Dios. Y esto, hermanos, es algo bien impresionante y es algo que el hombre tiene que... Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy conscientes que podemos estar metidos en ese sistema del mundo. Satanás, hermanos, diseña siempre diversas formas para que el hombre se vaya entregando a este sistema del mundo y vaya siendo alejado de Dios. Miren, vamos a leer otro versículo ahí en Génesis, pero ahora vamos al capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11 y 12 de Génesis. Génesis 6, 11 y 12. Miren, dice aquí la palabra, Génesis 6, 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense, hermanos, después de todo lo que hicieron estos hombres, ¿qué empezó a suceder en la tierra? Empezó a haber una corrupción en el hombre. Dice aquí la palabra que la tierra estaba corrompida delante de Dios, pero que estaba llena de violencia. No sé, hermanos, si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente, ¿qué es lo que sucede con este sistema del mundo? La violencia ha estado tomando unos límites impresionantes. La violencia ha estado generándose cada vez más. Ahora empezamos a ver más actos violentos. Inclusive en las películas no es la misma violencia que se está utilizando en estos tiempos a 20 años atrás o 30 años atrás. Ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada vez la violencia se está dando de una manera más fuerte, de tal manera que ya a la gente casi no le impactan las cosas violentas.
¿Qué es lo que está sucediendo? El mismo sistema nos está envolviendo, hermanos, para que entremos a ligarnos con esa violencia, para que la violencia ya no nos impacte tanto, sino que nos hagamos pues uno con la violencia. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora cualquier persona que tú vas manejando tu carro, se te cierran, ya, lo que quieren hacer es bajarse para pelearse y echarte bronca por un cerroncito que se te hicieron o algo que te dijeron, cualquier cosa, ya la gente pelea. Tú te subes al metro y de repente el metro viene tan saturado que a veces se empujan unos a otros y, ay, porque me empujaste, y ya se genera la violencia y ya quieren estarse golpeando unos a otros. Cada vez más, hermanos, estamos viendo actos violentos, suceden actos violentos, vemos muchos actos de violencia, y todo esto, hermanos, es generado por eso que leíamos en Génesis, que la tierra fue corrompida, el hombre fue corrompido a causa del pecado, y Satanás está metido atrás de toda esta violencia. Satanás, hermanos, quiere generar más violencia. Satanás quiere generar que dentro del sistema del mundo, que todos estemos inmersos en esta violencia. La violencia genera más violencia, y entonces es algo, hermanos, que tenemos que salirnos de ahí. Si nosotros empezamos a actuar de manera violenta, ya estamos metidos, inmersos en la manera en que piensa este mundo. El sistema de este mundo ya nos atrapó. Por eso, hermanos, tenemos que ir continuamente a la palabra, ir continuamente al Señor y decirle que nos limpie de toda esa violencia, que limpie nuestra mente, que limpie nuestra manera de pensar, porque a veces ya está corrompida, hermanos. Entonces, hay veces que actuamos de una manera violenta y ni siquiera nosotros nos damos cuenta de eso, y eso es muy delicado, hermanos, porque podemos estar generando violencia sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ya estamos metidos, inmersos en el sistema de este mundo, y esto es algo muy peligroso. Satanás precisamente es lo que ha obtenido en este tiempo. Si tú te das cuenta, ahora puedes ir caminando en la calle y ver cómo de repente alguien saca una pistola y asalta a alguien y le dispara, y aún puede ahí matarlo, y es algo que a la gente ya no le impacta, porque ya estamos tan acostumbrados a ver escenas tan violentas que ya no te impacta que alguien le dispare a una persona a plena luz del día. Ya no es tan impactante. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está tan llena de la violencia que ya eso ya no nos mueve, eso ya a veces no nos impacta tanto. Y eso, hermanos, es muy preocupante, porque nuestros sentidos tienen que estar alineados a Dios, y Dios no quiere violencia entre su pueblo. Y fíjense, hermanos, otro aspecto que se ha ido forjando: hay 5 cosas que Satanás ha estado tratando de meter en el hombre, y lo está logrando. Hay 5 cosas que Satanás está operando de una manera muy fuerte en todas las personas, y sobre todo en los hijos de Dios. El primer aspecto es el abandono de Dios. Satanás, hermanos, a como dé lugar, quiere que los hijos de Dios se alejen precisamente de Dios, que hay un abandono de Dios, que hay un aspecto en donde cada vez más nos distrae con tantas cosas que nos abandonamos de Dios. Otro aspecto que Satanás está buscando en este tiempo es la vanagloria. Hace ratito lo leíamos, la vanagloria de esta vida. Esta vanagloria, ¿a qué nos lleva, hermanos? Que cada vez tú te jactes de qué es lo que tienes, que cada vez tengas cosas mejores, que cada vez tengas cosas materiales, que tú tengas y tengas y tengas y tengas, y eso que te va dando una vanagloria, te va haciendo que tú seas independiente, te va dando orgullo, te va dando muchas cosas, hermanos. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que tú tengas cada vez más. Precisamente, hermanos, en años anteriores, o podemos observar que mucho en las iglesias se ha hablado del evangelio de la prosperidad, y esto es muy delicado, hermanos, porque podemos estar cayendo en este engaño de Satanás, en donde quiere Satanás que seas próspero. ¿Por qué? Precisamente para que llegues a esta vanagloria de la vida. Mientras más cosas tengas, mientras más ostentoso seas, mientras más todo eso, todas esas cosas, hermanos, nos están distrayendo del objetivo de poder estar teniendo contacto con Dios. Y esto es algo que Satanás está buscando. Como tercer lugar es tener una vida placentera. ¿Qué es lo que Satanás quiere en este tiempo, hermanos? Que todos vivamos una vida placentera, en donde no te falte nada, en donde tengas
puedas darte todos los lujos que quieras, que si tú quieres ir a comer cierta comida lo puedas hacer, que si te quieres vestir de cierta manera lo puedas hacer, que si quieres tener cierto viaje lo puedes hacer, que si quieres tener lo que quieras tener, lo puedas obtener. Eso es lo que Satanás quiere, que vivamos una vida completamente llena de placeres, que no haya ninguna restricción en cuanto a los placeres. Y eso es lo que Satanás está logrando en todos los jóvenes, está logrando cambiarles la mentalidad a los jóvenes para que no haya ninguna restricción de nada. Y eso es muy delicado. A nuestros jóvenes tenemos que enseñarles esto, mostrarles cómo Satanás está operando de una manera muy sutil para que no haya restricción de nada, de tal manera que puedan vivir ellos una vida placentera. Tenemos que poner aquí una atención muy especial con los jóvenes de decirles estas cosas, que tengan mucho cuidado con los placeres que ofrece este mundo, porque no hay ninguna restricción de nada. Satanás quiere que no te restrinjas en nada. Y aquí es donde entra lo peligroso para los jóvenes, porque hay una seducción de este mundo, que empiezan a caer en ese aspecto de que, tú dale vuelo a la hilacha, tú métete con esto y métete con lo otro, y no hay ningún aspecto más que una vida placentera, y eso es muy delicado, hermanos. Otro aspecto que Satanás está buscando en este tiempo, otra característica, es la violencia. Hace ratito estábamos hablando de ello. Cada vez Satanás está generando más violencia en los hombres, cada vez está generando aspectos de que seamos más violentos. Ya los niveles de violencia ya han alcanzado niveles estratosféricos, en donde ya la violencia está tan metida, o estamos tan relacionados con la violencia, que ya no vemos un parámetro. Ya si vemos un acto violento ya no nos mueve tanto, ya no tenemos ese sentimiento de ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque cada vez vemos más violencia en este sistema del mundo. Entonces Satanás es lo que quiere. Y el quinto aspecto que Satanás quiere es el orgullo. Hermanos, cómo hay gente orgullosa en este último tiempo. Tú te das cuenta cómo ya es muy difícil que la gente pida perdón de algo, o que reconozca que se equivocó, o que reconozca que está haciendo malas cosas. Ya no hay eso, hermanos, sino ahora el aspecto del orgullo está alcanzando también unos niveles mayores, en donde ya nadie te puede decir nada, nadie te puede decir que estás equivocado, ¿no? Porque ya tú tienes metido tanto en la mente que eres tan excelente o que eres tan bueno en algo, que ya nadie te puede decir nada. Y eso causa orgullo en nuestras vidas. Y esto es algo que Satanás quiere meter en la vida de las personas, en la vida de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta, hermanos, con estos 5 aspectos que Satanás está ofreciendo? Prácticamente, hermanos, cambiar completamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y esto lo está logrando en nuestros jóvenes, en los hijos de Dios. Y esto, hermanos, es precisamente lo que Dios nos está alertando, que nos salgamos de este sistema del mundo, que nos quitemos de esto, que nos quitemos de esta manera de pensar, que si ya estamos metidos en eso, pues que salgamos de ahí. Entonces, el mundo, hermanos, quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida. Con todo esto que ofrece Satanás, con todo lo que ofrece este sistema del mundo, quiere hacerte completamente que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Eso es lo que este sistema del mundo quiere hacer, y precisamente nosotros tenemos que escaparnos de estas garras de Satanás de la manera tan sutil de lo que lo está haciendo. Para esto, hermanos, ¿cómo podemos salir de este sistema del mundo? Porque definitivamente estamos metidos, hermanos, estamos metidos, aunque tú no lo quieras reconocer, estamos metidos en este sistema del mundo de una manera u otra. Simplemente ponte a pensar, o date cuenta de tu manera de pensar, cómo está con respecto a todo lo que estamos viendo. Analiza las características, estas 5 características que vimos, y a lo mejor no tienes tú una relación con estas 5 características que ofrece este mundo, pero a lo mejor una de ellas sí la tienes. Y si tienes una de ellas, tenemos que echar a andar algo con nuestra relación con Dios para quitar cada una de estas. Ahora, si estamos metidos en las 5, pues tenemos que salirnos de estas 5 características.
Y para esto, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Cristo, hermanos, es el único que nos puede ayudar a salirnos de ellos. Aquí la palabra es muy clara, la palabra nos lleva a ayudarnos, Dios mismo nos ayuda, Dios mismo a través de su Espíritu está alertándonos, hermanos. El hecho de que Dios esté hablando este tipo de mensajes es porque nos está alertando para sacarnos del sistema de este mundo. Miren, vamos a la palabra en el libro en Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 4 y vamos a darnos cuenta cómo Dios nos empieza a ayudar a cómo salirnos de este mundo. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo te pregunto, hermano, ¿tú eres una persona que ha nacido de Dios? Si tú has creído en Jesucristo, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, si el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti, entonces tú eres un hijo de Dios, y como eres nacido de Dios, entonces puedes vencer al mundo. Y dice aquí el versículo 4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, tenemos que tener, hermanos, alineada nuestra fe a todo lo que tiene que ver con Dios. Últimamente nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, la importancia de todo el peso que es que vayamos a la palabra. Hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra, un conocimiento de Dios, una relación con Dios, y esto lo hemos hablado una y otra vez, lo hemos platicado una y otra vez, si nosotros, hermanos, no vamos a la palabra, si nosotros no tenemos el suficiente peso de la palabra que está atrás de nosotros, de lo que nos está respaldando, difícilmente vamos a poder hacer frente a estos aspectos que el mundo nos está envolviendo. El hecho, hermanos, de que nosotros tengamos un respaldo de la palabra, un respaldo de haber tenido tiempos con Dios en la palabra, haber orado con la palabra, haber tenido una relación con Dios, esto, hermanos, va a haber un peso que nos va a estar respaldando, que va a ir en contra de todo el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tener este peso de la palabra, de pasar tiempo con ella, va a haber una llenura del Espíritu, hermanos, y el estar llenos del Espíritu nos va a estar alertando en contra del sistema de este mundo. Acabamos de leer en el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos aplicándonos a la palabra, estamos ejercitando nuestra fe, estamos haciendo un acto de fe, estamos reconociendo, hay un testimonio de Dios en nuestra vida. Entonces es precisamente lo que Dios quiere que hagamos con nosotros, que hagamos esta relación con Él y sacarnos precisamente de ahí. Hay tantos versículos, hermanos, que nosotros podemos leer en la palabra que nos van a ayudar precisamente a sacarnos de este sistema del mundo. Y hay tantos testimonios y hay tantos versículos que podemos nosotros ver. Por ejemplo, en Juan 1:29. Juan 1:29, ¿de qué nos habla, hermanos? Fíjense. Dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros empezamos a leer todos estos versículos, cuando empezamos a tener relación con Dios, con todos estos versículos, ¿qué fue lo que vio aquí Juan? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando nosotros leemos esto y recordamos toda la obra maravillosa que hizo Cristo, ¿quién es Cristo? El Cordero de Dios, nuestro pastor, el que quita el pecado del mundo, y saber que Cristo perdona nuestros pecados y que nos aleja de este mundo. Hermanos, echa a andar nuestra fe. Hay un testimonio vivo de que Dios habita en nosotros y automáticamente nos saca de una manera de pensar contaminada de este mundo. Entonces, tenemos que ir a la palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermanos, todos estos versículos nos hacen recordar la obra de Dios, nos hacen recordar las riquezas de Cristo, nos hace recordar la obra preciosa que hizo Cristo, que si nosotros creemos en este Cristo precioso, entonces Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que si creemos en Él, entonces podamos tener esta vida eterna. Y si tenemos esta vida eterna va a hacer que nos alejemos del sistema de este mundo. Todo va relacionado, hermanos. Todo tiene que ver con la fe que le pongamos a cada una de las palabras. Y así podemos estar hablando y hablando de muchos versículos. Por ejemplo, vamos a Romanos 8, capítulo 6, que fue algo que estuvimos leyendo en temas anteriores, que tenía que ver con ser llenos del Espíritu, la ley del Espíritu de vida, todo lo que tenía que ver con la vida eterna, todo lo que tenía que ver con la vida en Dios. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8, 6? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, es muy impresionante cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, empezamos a pensar, a vivir en el ocuparnos en el Espíritu. La primera cosa que va a venir a nuestra vida es que vamos a tener vida, pero también vamos a tener paz. Y es algo de lo que Dios quiere que nosotros continuamente estemos viviendo, una vida tranquila, una vida en paz, estar llenos de la vida de Dios, pero vivir en paz sobre todo. Vamos a otro capítulo en 1 Timoteo, capítulo 6, y fíjense bien qué es lo que dice el versículo 12. 1 Timoteo 6:12. Dice... pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, la palabra es tan clara. Si tú quieres salirte del sistema de este mundo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Echar mano de esta vida eterna que nos ha sido dada. Tenemos que echar mano de todo esto. Tenemos que pelear la batalla de la fe. Tenemos que estar caminando en el Señor. Tenemos que estar involucrándonos con el Señor. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Cuando hacemos todas estas cosas, estamos echando mano de esa vida que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, y entonces hacemos frente a todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo. De esta manera, hermanos, Dios nos dice cómo podemos salir del mundo. El tema es cómo salimos de este mundo. Bueno, pues estamos viendo cómo podemos hacerlo, y esta es la manera correcta. Echar mano de todo lo que Dios nos ha dado, echar mano de esa vida eterna que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo empieza a obrar cuando hay un peso de la palabra. Hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, ¿qué peso nos puede respaldar? ¿Qué tenemos nosotros de peso que si no vamos a la palabra, hermanos? Cada vez que nosotros vamos a la palabra y empezamos a leer un libro y otro libro y otro libro y otro libro, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que estamos atesorando, estamos como recargándonos de todas aquellas cosas que Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros. Si nosotros, hermanos, no vamos a la palabra, entonces ¿de dónde vamos a poder tomar? ¿De qué nos vamos a valer? ¿Qué es lo que nos va a respaldar en cuanto a echar mano de la vida si no hay nada que nos esté respaldando atrás? Por eso, hermanos, una y otra vez les decimos, vayamos a la palabra, estudiemos la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que leer toda la palabra, porque mientras más estemos entendidos en la palabra, más vamos a saber cómo opera Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, y entonces poder hacer frente a todo lo que el mundo está queriendo tratarnos de involucrar. La única manera, hermanos, de salirnos de este mundo es todo ese peso que tenemos de la vida eterna que Dios nos ha estado dando a través de su palabra, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de relacionarnos con Él. Si nosotros no nos relacionamos, entonces difícilmente vamos a poder salirnos de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo de repente nos empieza a absorber, nos empieza a atrapar. Y la única manera de salir de ahí es que la vida eterna irrumpa en todas esas cosas por todo el peso que tenemos de haber pasado tiempo para con el Señor. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempos con el Señor, ¿qué empezamos a tener?
un espíritu regenerado, un espíritu vivo, el cual tiene, hermanos, la capacidad de vencer este mundo. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Una y otra vez lo hemos dicho, el peso de la palabra. ¿Qué tanto tenemos de la palabra? ¿Qué tanto hemos ido a la palabra? ¿Qué tanto hemos orado con la palabra? ¿Qué tanto nos hemos relacionado con el Señor? Que el Espíritu, que le demos oportunidad al Espíritu Santo que se mueve en nosotros, de tal manera que podamos echar mano de esa vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Tener más de Cristo, tener más del Señor, recurrir más a la palabra, y esto nos va a ayudar a salir del sistema de este mundo. Hermanos, yo creo que Dios está siendo muy claro con todos los temas que hemos estado viendo, cómo ser llenos del Espíritu, cómo opera la ley del Espíritu de vida, cómo podemos nosotros tratar con el pecado. Hermanos, Dios es tan bueno para con nosotros. Tenemos que aprovechar lo que Dios está hablando. Hermanos, aprovechemos este tiempo que estemos en casa, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando de tener un poquito más de tiempo para que vayamos a la palabra, para que estudiemos. A lo mejor hay libros en la palabra que no has leído. Bueno, pues aprovechas la oportunidad que Dios te está dando para que los estudies, para que los leas, para que ores con ellos y te relaciones con Dios con ellos. Entonces, hermanos, Dios nos está dando esta oportunidad de que la aprovechemos de la mejor manera y con esto hacer frente a todo el sistema de este mundo. Dios quiere que salgamos de este sistema que el mundo nos está metiendo. Entonces, Dios nos está dando las herramientas, tenemos que utilizarlas, hermanos. La verdad, yo le doy muchas gracias a Dios por estos temas que ha estado hablando. La verdad, si los analizamos, son temas muy delicados, pero a la vez muy sencillos y muy prácticos para nuestra vida diaria. Entonces, hagámoslo, hermanos. Vayamos y utilicemos todos estos recursos que Dios nos está brindando. Considerémoslo como tesoros que Dios nos está dando, y son riquezas de Dios que tenemos que utilizar para hacer frente a este mundo y poder vencer a este mundo por medio de la fe. Bueno, pues ya terminé y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y para que esto que escuchamos el día de hoy quede en nuestro espíritu y que podamos vivirlo de una manera práctica, hermanos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque una vez más nos estás alertando a cómo salir del sistema de este mundo, en el cual a veces ya estamos inmersos y no nos hemos dado cuenta. Padre, pero gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos hablaste en todos los versículos que vimos, cómo podemos vencer a este mundo por medio de la fe, por medio de echar mano de esa vida eterna que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y lo único que te pedimos es gracias, Señor, para poder caminar en ello. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estudien mucho estos versículos que acabamos de leer, y bueno, pues hasta la próxima.